Buenas noches, nosotros somos Astrolabios, somos una colectiva en gestión cultural interdisciplinaria que desde 2022 estamos juntos para acompañarnos, construir conocimiento y compartir experiencias. Hoy tenemos el gusto de estar aquí con Alma Cardoso. Querida Alma, ¿cómo estás? Hola Liliana querida, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí con nosotros los astrolabios y las astrolabias. Les voy a presentar a Alma. Alma es curadora e investigadora que aborda desde los feminismos materialistas la imaginación social crítica en contextos del sur global, las memorias de la desaparición en México y los ecosistemas del arte en territorios no hegemónicos. Coordina desde 2019 el grado en arte contemporáneo y la maestría en gestión cultural en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Cursa el PhD en prácticas curatoriales en la Universidad de las Artes en Zúrich y en combinación con la Universidad de Riga. Cuéntanos, Alma, ¿cómo fuiste llegando a este tema de la gestión? Porque tú vienes desde el arte, ¿no? Vienes desde otras prácticas y otros lugares y te vas aproximando a la gestión cultural crítica y cómo aparece para ti el tema. Claro, sí. Pues muchas gracias. En primer lugar, me siento honrada de formar parte de este ciclo y también pues de esta cierre de temporada, porque bueno, pues yo desde que empezó sigo Astrolabio y la verdad es que creo que es un archivo de diálogos, de entrevistas con un gran valor, con un gran aporte, pues también para tener un encuentro con las prácticas y las ideas de la gestión cultural desde donde se viven, desde cómo se experimentan y además, bueno, con gente súper valiosa que ha estado también aquí contigo y bueno, además de también un honor de poder platicar contigo, Liliana, yo te admiro Gracias. mucho. Pero bueno, pasando esta parte introductoria y de agradecimiento, que igual era muy importante, pues sí, cuento un poquito acerca de este camino, que además creo que es un camino que muchas personas se pueden sentir relacionadas, porque pues creo que uno de las formas en las cuales yo me comencé a vincular con la gestión cultural tiene que ver justamente con pensar cuáles son esas maneras, cuáles son esas relaciones, cuáles son esos afectos que se ponen en juego, pues cuando trabajamos desde las prácticas creativas. Es verdad que yo pues estudié historia del arte y en un sentido a lo mejor como más estricto, ¿no? Más académico, pues sí, mis credenciales, ¿no? Como hablan de arte contemporáneo, pero la verdad es que en la práctica para mí algo que ha sido cada vez más evidente es que lo que a mí me interesa de eso que llamamos arte es justamente el lugar complejo, el lugar indiscernible, el lugar tenso en el cual pues hoy afirmamos que formamos o no parte de una comunidad del arte y cómo esa supuesta comunidad del arte, pues debería, o para mí debe de estar muy conectada con pues todas las tensiones que articulan la vida y los relatos del arte y de los problemas sociales y de los movimientos. Y algo que a mí me parece muy importante, bueno, un concepto que hace tiempo pues pienso y trato de desarrollar junto con otras y otros, que es pues abonar a esta idea de qué es la imaginación política, qué es la imaginación en términos de producción de autonomía, de subjetividad en el mundo actual. Entonces, bueno, pues yo justamente en estas preguntas, en estas indagaciones sobre qué es para mí el arte y qué es para mí el arte en lo contemporáneo, en la contemporaneidad, pues comencé a justamente relacionarme con, la verdad es que sí, primero desde el punto de vista más teórico, ¿no? Comencé pues a estudiar autoras, autores que justamente pues desde, no sé, mediados del siglo XX, ¿no? Como con mucha fuerza comenzaron a preguntarse por esa relación entre arte y vida. En una tensión que, bueno, pues ya es como bastante también conocida y estudiada, ¿no? Que es, claro, una tensión que se plantea mucho en el mundo occidental, que es qué significa la autonomía del arte y qué significa la heteronomía del arte, ¿no? Es decir, por una parte, imaginar cuáles son esos
esas particularidades del arte que le hacen, pues, de alguna manera estar en un espacio específico, diferenciado, que le permiten construir una voz crítica, que le permiten, pues, renunciar a ciertas tensiones de censura, etcétera, ¿no? O sea, como esa posibilidad de la autonomía del arte, pero que al mismo tiempo, pues, se negocia, ¿no? Esa tensión respecto de la heteronomía, es decir, pues el arte que debe de estar en la vida, que forma parte de la vida, ¿no? Entonces, pues a mí esas lecturas me llamaron mucho la atención y por supuesto que yo las veía también con las diferentes maneras en las que algunos grupos artísticos trabajaban y que yo pues tuve la oportunidad de comenzar a conocer en Ciudad de México cuando estudié y comencé a trabajar ahí y para mí sí era, digamos, interesante ese contraste, ¿no? ¿Qué pasa con ciertos colectivos? ¿Qué pasa con ciertos grupos que producen imaginación cercana a los movimientos sociales y que de alguna manera pues renuncian, ¿no? A ese espacio institucional, a ese espacio museo, para, digamos, accionar en otros campos, ¿no? Y la verdad es que esa línea pues no es tan difusa, ¿no? Claro que a veces los relatos nos importan, ¿no? Como construir ciertas posturas, ciertas dicotomías, pero pues la realidad es que también hay muchos artistas que operan, ¿no? En diferentes frecuencias y eso también a mí me parecía muy interesante. Y bueno, cuando yo llegué a vivir a Barcelona, pues también tuve la oportunidad de ponerme en contacto con diferentes grupos que también en Barcelona, pues con una tradición social, crítica muy interesante, como con una movida creativa, ¿no? Como muy rica y muy crítica, pues a mí me pareció que ahí era el lugar donde a mí me interesaba accionar sobre esta dinámica, ¿no? Digamos como de la heteronomía, la autonomía del arte y empezar a encontrar a estos grupos artísticos que les interesaba operar en esa tensión, pero más cercanos a las lógicas del arte crítico, del arte que está en las calles, del arte que no se, digamos, que no se piensa específicamente para una galería o para un museo, sino un arte que acciona en el espacio público, pues a mí también me atravesó mucho y es algo que también convertí como en una práctica de investigación y una práctica de vida, pues claro, este tema no es nuevo, ¿no? Pero las relaciones precarias que existen en el sistema del arte. ¿Cuáles eran esas economías sumergidas que cuando trabajas gestionando exposiciones en un museo o cuando trabajas siendo curadora independiente, ¿no? Pues te atraviesan. Y esas dinámicas precarias a mí bueno, yo las viví, las encarné, me pareció también como una situación muy compleja, ¿no? Para mí identificar que, bueno, pues que sí, que hay mucho trabajo no remunerado que se espera, ¿no? De quienes formamos parte de los trabajos creativos y del sector cultural y entonces pues a mí esa parte me pareció también relevante de investigar, de estudiar y obviamente de transformar, ¿no? Y pues bueno, un poco así es como yo comienzo a relacionarme con la gestión cultural desde una perspectiva sobre todo, pues eso, crítica, ¿no? O sea, de cómo podemos identificar la manera en la que construimos nuestro entorno, qué lugar identificamos que tiene el trabajo creativo, y en todo su espectro, ¿no? O sea, no solamente hablando de los artistas, sino todas las personas que construimos este ecosistema, ¿no? Donde el arte es una de esas prácticas que forman parte de todo un espectro de lo cultural, ¿no? Y entonces, pues, claro que yo creo que todo el tiempo estuve buscando, ¿no? Como algunas grupos, algunos colectivos, pero también autoras, autores, gestoras que hicieran sentido, que para mí tuvieran esa, pues quizás coherencia, ¿no? Respecto a qué tipo de prácticas queremos hacer, cuáles son las economías que atraviesan ese tipo de prácticas y cuáles son las relaciones que queremos cuidar, ¿no? Y bueno, creo que por un poco el vocabulario, ¿no? Que estoy empezando a configurar, pues se nota, o bueno, creo que es un poco notorio que para mí los feminismos tuvieron también pues fueron un refugio, son un refugio muy importante para pensar críticamente también, pues, cuáles son todas esas relaciones que asumimos en el ecosistema.
Y entonces, pues, aunque yo ahora, pues sí, me enuncio como curadora, pero también he trabajado o trabajo, ¿no? En la academia, como profesora, como coordinadora, creo que de fondo esta idea de la gestión, ¿no? Pero la gestión en este sentido no solo administrativo, sino de cuidado, de acompañamiento, de procuración y de construcción de entornos vivibles dentro del trabajo cultural, pues es lo que también para mí está de fondo, ¿no? Eh, bueno, y ya con esto... Con este tema de los feminismos, ¿cuál es, entrando en tu experiencia, ¿no? ¿Cómo logras desde la diversidad, además de los feminismos, pero particularmente enunciado en este tema del materialismo, cuál es tu experiencia? ¿Cómo ha sido ese proceso? Ahora que lo mencionas como refugio, yo lo mencionaría mucho más como una estructura de enunciación, pero también de visión, ¿no? Sí, pues a mí me importa mucho cómo podemos imaginar otras maneras más cercanas de pensar el trabajo creativo, el trabajo cultural, el trabajo que tiene que ver con, ¿no? Con toda esta producción de imaginación, ¿no? O sea, creo que volviendo al concepto de coherencia que usé hace un rato, pues yo sé que somos, ¿no? Sujetos en constante tensión, pero también es muy necesario todo el tiempo estarnos cuestionando cuáles son esas, pues estos para qué, ¿no? O sea, desde dónde y para qué estamos haciendo lo que pensamos que hay que hacer. Y en ese sentido el trabajo artístico, por ejemplo, que está muy vinculado con las instituciones, está fuertemente atravesado por una estructura, bueno, pues, ¿no? Patriarcal y obviamente pues también de producción de bienes en un sentido capitalista, ¿no? Y muchas veces los sujetos que entramos al trabajo cultural replicamos esto que nos fue dado, ¿no? Esta estructura que nos fue dada, donde siempre está en juego la visibilidad, el reconocimiento de lo autoral, la capitalización del trabajo cultural y, y los feminismos apuestan por imaginar otras maneras, ¿no? Por supuesto que no es la única, ¿no? No es la única forma de entrarle a estos debates críticos, pero a mí me hace mucho sentido por la manera en la que también los feminismos no piensan solamente en el trabajo de las mujeres, aunque sí, ¿no? Pero pues hay una idea de que el trabajo, las prácticas, la producción, pues tiene una relación muy fuerte con los cuerpos, tiene una relación muy fuerte con las materialidades y con reconocer quiénes son esas sujetas y esos sujetos que están produciendo, ¿no? Para mí los feminismos pues tienen esa posibilidad de imaginar otras relaciones, claro, y también pienso mucho en esta frase que más bien es zapatista, ¿no? Pero pues cómo crear un mundo donde quepan muchos mundos, a mí me parece muy importante. Y, y, y con esto también quiero, como ya para ir cerrando este comentario, pensar también en qué tipo de producciones, ¿no? Y quiénes son las personas que enuncian esas producciones culturales. Yo que recientemente pues estoy trabajando de manera muy, muy profunda con los trabajos de memoria, con quiénes son los sujetos que producen memoria, pues a mí me hace mucho sentido, ¿no? Reconocer que son estos colectivos, la mayoría integrados por mujeres, ¿no? Por madres, por hermanas, por hijas, que buscan personas desaparecidas, quienes asumen un trabajo que es un trabajo que no debería de existir, ¿no? Y además es un trabajo que por supuesto que no es reconocido en el espectro, ¿no? Digamos como de un trabajo formal, y sin embargo son estos cuerpos de estas mujeres, la mayoría de las veces racializados, quienes están produciendo la memoria. Y yo en ese sentido digo, bueno, para mí aquí hay más arte,
que en cualquier otro espacio, no sé, una galería, ¿no? Entonces, cuando se ponen en juego esos principios, ¿no? O esas lógicas de qué es lo que debe de hacer un artista, dónde trabajan los artistas, cuando podemos retar eso para ubicar esas prácticas de imaginación, pues a mí es donde como que me hace mucho sentido, ¿no? Como los feminismos pues también vienen a dislocar todas estas expectativas para también construirnos unas que nos sean también más afines y que nos hagan más sentido. Y en esta lógica, digamos, en este proceso de acompañar memorias, de acompañar estos cuerpos, de aprender con ellas, ¿cuáles han sido además tus propios aprendizajes, no solo como curadora, sino también como gestora cultural? Híjole, muchísimos. Yo la verdad es que me siento... me siento muy conmovida siempre que tengo la oportunidad, ¿no? de entrar al encuentro con los colectivos. Y creo que uno de los aprendizajes más fuertes que he tenido es reconocer lo complejo que es trabajar en una colectividad. Creo que también estamos en un contexto cultural cultural, social y político, geopolítico, donde se habla mucho del consenso, ¿no? Y de cómo hay una intención de que siempre estemos, entre comillas, todos de acuerdo, cómo hay un discurso político de la totalidad, ¿no? De los líderes que mueven a las masas, pero cuando nos acercamos a otras maneras de hacer política, cuando nos acercamos a proyectos donde queremos autogestionar nuestra memoria, donde queremos gestionar nuestras prácticas de imaginación, donde queremos inventar, crear otra manera de relacionarnos, más allá de las lógicas de explotación que nos han enseñado, pues aprendemos que vivir en tensión es el ejercicio más rico y más complejo que creo que nos queda todavía por aprender y seguir practicando, ¿no? A mí me gusta mucho ¿no? Como esta teoría o esta apuesta política de Chantal Mouffe y de Ernesto Laclau, ¿no? Como donde dicen, bueno, pues el derecho a disentir y las posibilidades de reconocer que se pueden construir espacios públicos, hacer política desde el disenso, es como es la lección más fuerte que tenemos todavía por aprender, ¿no? O sea, en una era en la que pareciera que todos debemos de repetir lo mismo, todas deberíamos estar de acuerdo, y quien no, y quien tiene la valentía de decir, aún en un grupo de colegas, ¿no? Con quienes compartes algo, decir, yo no estoy de acuerdo en esto, cuando eso es castigado, ¿no? En una era donde eso se nos castiga y se nos reprime y se nos funa, ¿no? Y se nos cancela, creo que esa es una de las lecciones más importantes. Y bueno, y en el campo también de la gestión cultural, para mí todo esto, ¿no? Es gestión de lo cultural, como tú lo llamas, y que también siempre me hace mucho sentido, ¿no? Como diversificar, ¿no? la idea de la práctica, ¿no? Pero si a lo mejor queremos también ver, o algo que yo he aprendido mucho, ¿no? De cómo existir también en estas relaciones de intercambio, ¿no? Intercambio simbólico, pero también intercambio económico, pues algo que también he identificado y un aprendizaje fuerte es precisamente lo muy importante, lo muy necesario que es que inventemos también otras relaciones económicas. O sea, y cómo ese materialismo, ¿no? Como esa materialidad de lo que producimos y lo que queremos que se cuente a través de eso, pues sí necesita, ¿no? Repensar nuestras relaciones de intercambio. Y ese también es un aprendizaje que creo que todavía estoy por descubrir, porque apenas voy, ¿no? Como tratando de darme cuenta de qué otras cosas, qué otras formas podemos inventarnos desde ahí también.
Claro, y es que el tema del disenso y la heteronomía, lo que terminan por poner sobre relieve es justamente que lo político es la construcción de la posibilidad de estar juntos y no de un consenso o un acuerdo. Eso es la representatividad, pero eso no es la democracia o la realización de lo democrático, digamos. Y en términos de las prácticas artísticas, aprendizajes que hayas tenido, que nos quieras contar, compartir un par. Claro, sí. Bueno, pues justamente mi trabajo de doctorado, lo que estoy desarrollando ahí, que es un doctorado en prácticas curatoriales, donde también estamos tratando de hacer una teoría de lo curatorial, ¿no? Y creo que en ese sentido lo curatorial y la gestión de lo cultural también tienen mucho en común, o al menos yo ya las he revuelto demasiado, Sí, ¿no? sí tiene. Porque esta lógica del cuidado, ¿no? O sea, como volviendo a una definición a lo mejor un poco más incipiente, no más joven ahí, de qué es lo curatorial, pues está muy relacionada con el cuidado, ¿no? Y el cuidado no es tampoco una lógica paternalista, ¿no? De yo soy quien resguardo para que otras y otros, ¿no? Más bien es, no, yo soy parte de un proceso creativo, ¿no? Donde también identifico herramientas, posibilidades con las que yo puedo contribuir al grupo. Y si hay compañeras que están produciendo a lo mejor materialmente, aunque no necesariamente, ¿no? El arte no solamente tiene que ver con producir materialmente, pero si hay unas compañeras que materialmente están produciendo bordados, música, teatro, cartelas para las marchas, proclamas que se pueden cantar, que se pueden gritar, ¿no? Pues yo también puedo identificar que puedo participar en eso, pero también puedo asumir roles distintos, ¿no? Y uno de los roles que yo he aprendido mucho y que estoy identificando cada vez más con lo curatorial es eh, la idea de la curadora como la cuidadora de infraestructuras, ¿no? Y creo que en eso es como el punto donde yo lo conecto mucho con la gestión cultural, porque una infraestructura para poder mostrar, para poder insertar un dispositivo que cambie, ¿no? La percepción de nuestra comunidad, pero también de las otras comunidades con las cuales queremos hablar. Ahí creo que es donde hay un trabajo, ¿no? Como un aprendizaje de cómo puedo yo contribuir a que este trabajo de memoria que se realiza a lo mejor en un taller, a lo mejor en una casa, a lo mejor en un grupo de compañeras, ¿no? Que hablan desde sus historias, desde sus dolores, desde sus búsquedas, ¿no? Pero luego cómo yo puedo también hacer que ese dispositivo, ese conjunto, ¿no? De objetos que encarnan imaginación, cómo puedo llevarlo a un lugar y presentarlo de tal manera que continúe generando una disrupción y genere pues también algo que es quizás uno de los fines últimos que actualmente pues, perseguimos, que es evitar que la gente sea indiferente, ¿no? O sea, hacer que las personas vean con una escala distinta este número de la desaparición de personas en México, ¿no? Que ahora se habla de 130,000 personas y es un número brutal, pero que se repite tanto que parece que ya perdió esa dimensión, ¿no? Ya sea por miedo, ya sea... 130 millones. Porque dijiste 130,000 personas y dije, no, pues eso es lo que estuvo en el Zócalo el fin de semana. La cantidad de personas desaparecidas a las personas desaparecidas. Sí, 130,000 personas desaparecidas y claro, que el resto de la población, ¿no? Que no está, digamos, directamente atravesada por eso, que no reaccionen o que se vuelvan indiferentes, pues creo que tiene que ver mucho con algo que también es muy cultural, ¿no? Que es esta política de la repetición, esta estética de la anestesia, ¿no? Esta idea de que por sobreexposición, pues ya no logramos distinguir, ¿no? Cuáles son esas personas que estamos buscando, ¿no? Y que la búsqueda debería de ser de todas, como dice Cristina Rivera Garza, ¿no? Claro, o sea, yo creo y es que también queda muy lejos. Es decir, a no ser que ella se ha experimentado el dolor de la desaparición, sigue siendo un mundo irreal y terrorífico donde nadie quiere acercarse.
Exactamente. Y eso que dices, Liliana, creo que es justo la clave del trabajo, digamos, curatorial y de las prácticas artísticas que yo pues que estoy aprendiendo, ¿no? Y que me interesa mucho continuar trabajando desde ahí. O sea, cómo podemos usar ciertos dispositivos del propio aparato, digamos, legitimado de la historia del arte para insertarlo en los espacios públicos o para llevarlo a las instituciones del arte y desde ahí producir un llamado de atención distinta, ¿no? Por supuesto que es un ejercicio que se vuelve hasta quizás utópico, ¿no? Porque no es que logremos llegar a un resultado y decir, mira, aquí está, lo logramos, ¿no? Creo que también es parte del trabajo de la imaginación política, que es un ejercicio continuo, constante, que se tiene que reinventar cada vez, porque además, bueno, pues también sabemos que estamos en un sistema que coopta, ¿no? Que capitaliza prácticamente todo. Entonces, bueno, pues un poco es también la intención, cómo podemos imaginar y cómo podemos usar, cómo podemos jugar con ciertos elementos que nos han sido dados para abrir otras posibilidades de sensibilidad. Ay, recordé una exposición hace mucho tiempo en el MUAC, venía de Colombia, tú sabes la historia del país del que provengo, lo triste que es en términos de desaparición forzada. Y había una suerte de espejos, no recuerdo el autor o la autora, y te subías en un banquito y te pedían que soplaras el espejo y aparecía el rostro de alguien desaparecido. Creo que ese día, aunque yo entendía, pero no tenía esa cercanía, ese día entendí y lloré, ¿no? Ahora que dices poner de presente, ¿no? Lograr que de esa, porque ni siquiera es indiferencia, yo creo que hay miedo, ¿no? Hay pánico al tema. Y ya para ir como cerrando nuestro periplo por estos temas que son muy importantes, digamos, en las dinámicas de la gestión, cómo aproximarnos allí donde no se quiere dejar memoria, donde parece que la memoria puede desaparecer, cómo poner el cuerpo sin perderlo, porque las madres están expuestas, las buscadoras, todas y todos están expuestos a procesos complejos. Pero siguiendo con este tema, si alguien quisiera, ¿no? En estas dinámicas de la gestión cultural crítica, aproximarse, aprender, ¿tú qué le sugerirías? ¿Qué le dirías que por dónde, que desde dónde iniciara su camino? Qué buena pregunta. Mira, yo creo que aquí voy a copiarte algo que tú has dicho. No, no es cierto. Te voy a citar, a copiar. Voy a citarte, pero mal seguramente, porque tú lo dices mucho, mucho mejor. Pero aquí me gustaría también apelar a los aprendizajes que hemos tenido desde la maestría en gestión cultural en la Ibero Puebla, porque creo que ha sido en muchos casos un laboratorio muy interesante también de aprendizajes y de desaprendizajes, ¿no? Y creo que yo por ahí, pues, creo que por ahí empezaría, ¿no? A responder esta pregunta que me haces, Liliana, porque también fue el camino que yo misma llevé, ¿no? O sea, cuando una entra al mundo del arte o del trabajo cultural, pues creo que tenemos eso, muchas expectativas, pero que también están construidas desde lugares de nuestra imaginación que han sido colonizados o que han sido pues también enunciados desde un lugar que a veces ni siquiera entendemos bien, pero vamos de pronto replicando, ¿no? Yo recuerdo mucho estos encuentros, estos diálogos con los estudiantes del posgrado, ¿no? Donde pues claro, comentarios como, bueno, yo quiero estudiar la maestría en gestión cultural porque la economía cultural y artística de mi municipio es escasa, ¿no? Y es como, ok, preguntémonos dónde estamos buscando, qué estamos esperando, ¿no? Y creo que trabajar desde lo posible, más allá de
de las expectativas y los estereotipos, ¿no? Es algo que yo recomendaría, ¿no? Tratar de desaprender nosotras mismas para luego compartirlo y dialogarlo con nuestros grupos es algo súper importante. Y otra recomendación creo que sí tiene que ver con identificar cuáles son pues esas violencias que nos atraviesan cuando también nos aventamos a hacer el trabajo cultural, que ya sabemos que es complejo, que ya sabemos que puede tener pues dificultades en lo económico, ¿no? Se sabe, aunque no somos los únicos, ¿no? No somos el único sector precarizado, ¿no? Que creo que también es importante romper con esa idea, porque la precariedad es algo que tiene que ver con una estructura socioeconómica, ¿no? En la que estamos y no tiene que ver con una profesión. Pero aún así creo que sí estamos en un espacio de precarizaciones complejas y una vez que reconocemos eso, pues también podemos, ¿no? Como pensar, desromantizar el trabajo, cómo podemos generar relaciones más justas entre nosotras, cómo no replicar esas violencias también que han sido ejercidas sobre nosotras. Y también reconocer que somos muy valientes, ¿no? Creo que ahí hay algo muy esperanzador también. Yo creo, y también esto se lo digo a mis estudiantes de maestría y también de licenciatura, sobre todo a los de licenciatura, es como, si estamos aquí es porque decidimos estar inconformes y abrazar esa inconformidad. Y porque queremos imaginar y sabemos que podemos construir, aunque sea temporalmente, relaciones diferentes. Entonces, pues yo también me quedo mucho con eso porque vivir en poesía, como dice Itzel Sánchez, una gestora artista que yo quiero mucho, ¿no? Vivir en poesía es algo que hay que seguir defendiendo. Ay, vivir en poesía, sí, estamos de acuerdo, vivamos en poesía. Alma querida, pues qué gusto que estés aquí cerrando con nosotros esta tercera temporada. Me gustaría que si hay algo que quieras agregar, algo que quieras contarnos, algo que tal vez se quedó por allí, no lo cuentes, no sé. Sí, claro, bueno, pues yo la verdad es que de nuevo agradecerte, Liliana, porque creo que todos estos diálogos que sucedieron en esta temporada y bueno, y las anteriores, pues también a mí me han ayudado mucho a identificar esos cruces entre una vida académica, ¿no? Una vida institucional y cómo es muy importante, ¿no? También reconocer, voltear a ver las maneras en las que nuestros colegas van identificando sus propias prácticas y distinguir también cómo es necesaria toda esa diversidad, ¿no? O sea, hay diálogos desde lugares más pues claro, ya que son hasta instituciones en sí mismos, ¿no? O sea, tenemos grandes gestoras, grandes gestores en nuestro país que tienen y que han sido parte de una historia muy importante. Y luego, pues también hay un montón de otras ramificaciones, ¿no? Que piensan desde lugares de pronto más inesperados, ¿no? Que no se asociarían, pero que a mí lo que me han dejado ver es que la gestión cultural es casi una apuesta filosófica. Y yo así lo veo, o sea, creo que poner el pensamiento crítico en práctica es algo que se hace desde la gestión cultural. Y creo que hay muchas cosas por seguir retando de lo que hacemos, y también hay muchas cosas que vale la pena seguir integrando. Y yo creo que Astrolabio, pues es eso, ¿no? Es una beta de la cual vamos a poder seguir construyendo muchísimas ideas que además lo interesante es cómo se replican, ¿no? Cómo las llevamos a otros lados, cómo volvemos a dar cuenta, cómo entregamos esas cuentas y otra vez, ¿no? Nos ponemos a la conversación. Ay, muchísimas gracias, Alma querida. Muy contentos de tenerte aquí. Se me fue. Va a tomar. Muy contentos, ya sabes, Astrolabios y Astrolabias, te agradecemos todo.
Y nosotros seguimos en una cuarta temporada que todavía no sabemos cuándo empezará, seguramente en un mes, unos 15 días. Y no sabemos exactamente de dónde vamos a jalar ahora el hilito, pero en la colectiva algo, por algún ladito iremos caminando. Muchas gracias. Increíble. Yo feliz de seguirles y de estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias y nosotros nos vemos en la cuarta temporada de Jueves de Gestión Cultural.